el foco, los temas, el tema o los focos van a estar en política pública, y luego me voy a referir a aspectos más bien de carácter jurídico, normativo o procesal. Y voy a compartir con ustedes un PowerPoint que a lo mejor puede servir también para seguir mejor mi exposición. Allí lo estoy desplegando. Ahí está. Espero que se entienda bien. Voy a hablar lo más lento que pueda, porque lo único que sé decir es buen día, boa tarde, y obrigado, doctor López, por la invitación, pero prometo aprender portugués para volver de una manera más honrosa la próxima vez, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la experiencia chilena de reforma procesal penal, y esta experiencia chilena se inscribe, por supuesto, dentro de un esfuerzo que han hecho prácticamente todos los países de América Latina en los últimos 40 años. Al igual que los modelos europeos, hemos transitado desde lógicas inquisitivas hacia modelos mixtos, luego hacia modelos acusatorios, y algunos de esos modelos acusatorios son además modelos adversariales, como es el caso, ¿verdad?, chileno. Nosotros, voy a decir esto porque es una cuestión típica, característica del caso chileno. Nosotros cambiamos un modelo inquisitivo puro y transitamos a un modelo adversarial puro, sin etapas intermedias, sin pasar por un mixto o un inquisitivo reformado. Eso tiene curiosidades que luego, si quieren, después podemos comentar. Las reformas procesales penales son complejas, y esta es la primera idea que quiero compartir, porque habitualmente se cree que las reformas tienen fundamentalmente un enfoque jurídico, normativo, y por lo tanto el debate tiene que ver con principios, con garantías, con la estructura del proceso, con las normas, y claro, esto es central, ¿no? Es el corazón de todo proceso de reforma al sistema de enjuiciamiento y persecución criminal, pero es uno de los componentes, y me parece que la experiencia acumulada en América Latina lo que pone de manifiesto, lo que evidencia, es que junto con un debate normativo, qué código quiero, qué reglas quiero, ¿verdad?, se comienzan a generar problemas también político-institucionales. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía. Cuánta autonomía, quién nombra a los fiscales, quién los remueve, sistemas de auditoría, de control sobre el accionar del Ministerio Público, la relación entre el Ministerio Público y la policía y sus vínculos, ¿verdad?, de trabajo con recíprocos. Lo mismo nos pasa con los jueces. Las reformas generan una discusión acerca del rol de los jueces y juezas en un sistema procesal, y junto a ello comienza también la discusión, bueno, ¿cuál es el mejor modelo para nombrarlos, removerlos, ¿verdad? Modelos más centralizados, menos centralizados. Es una discusión política que habitualmente se da, ya sea de manera superpuesta o, digamos, al mismo tiempo con la reforma procesal penal, o viene a poco andar porque el proceso penal está referido al control del ius puniendi, al control, ¿verdad?, de la capacidad de persecución penal, y eso genera tensiones políticas, ¿no? Basta recordar la experiencia europea, ¿no es cierto?, continental, sobre el poder de los fiscales en relación a la persecución política, a la corrupción en países europeos. Esta es la experiencia italiana, ¿verdad?, la experiencia española. Pone muy de manifiesto que la discusión de reglas procesales y persecución criminal está imbricada, relacionada con la forma en que yo entiendo el poder y cómo organizo el poder. Por lo tanto, esta es la segunda variable, política institucional. La tercera es una variable de organización y gestión. Cuando yo modifico un sistema escrito a un sistema oral, cuando transito desde el expediente o la carpeta investigativa a audiencias, es evidente que yo voy a afectar, voy a incidir en la organización. Y naturalmente los cambios en los procesos de trabajo significa también discutir los perfiles de las personas que quiero que se presenten, digamos, ¿no es cierto?, como fiscales, defensores, defensoras, jueces o juezas. Eso tiene que ver con sistemas de capacitación, entrenamiento, ¿verdad?, manejo de técnicas,
Y eso impacta en temas de capacitación, selección y por lo tanto recursos humanos. Y por supuesto que esto tiene aparejado costos, presupuesto, ¿verdad? Y no todos los países están dispuestos necesariamente a colocar la cantidad de recursos que una reforma de las envergaduras que tienen las reformas procesales penales tiene. Entonces, esta es la tercera dimensión, normativa, política, organizacional y de gestión. Y yo agrego una cuarta dimensión de las reformas procesales que tiene que ver con la persecución de la criminalidad como un foco específico. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un gobierno presenta una reforma al sistema de justicia criminal, la ciudadanía tiende a interpretarlo como una reforma que debiera estar orientada a mejorar la persecución del delito, a mejorar los estándares de seguridad, y muchas veces las reformas desde el mundo académico se ven más bien como un modelo para maximizar garantías y derechos, ¿verdad? Cómo controlar el poder de persecución del Estado, y allí se produce un choque y una cierta incomprensión entre lo que muchas veces está detrás del corazón de una reforma procesal penal, las garantías del imputado, del acusado frente al Estado, y lo que la ciudadanía entiende o quiere entender cuando se le habla de una reforma. Solo adelanto una idea. Es difícil, me parece a mí, instalar un proceso de reforma en serio, con pretensiones de estabilidad, si uno no se hace cargo de estas demandas de la ciudadanía en torno a la criminalidad. A mí me parece, quiero adelantar este juicio y después lo voy a desarrollar, me parece que es un falso dilema el que uno diga la reforma o produce bienes públicos de garantías procesales o produce mayor eficiencia o eficacia en la persecución penal. Me parece que se pueden obtener ambas, ¿no? Me parece que se pueden obtener ambas. Por supuesto que hay momentos, reglas, instituciones donde la tensión entre garantías, ¿verdad?, y persecución se van a poner de manifiesto. Pero yo solo anticipo que mirando la experiencia latinoamericana, que me ha tocado conocer de cerca en varios países, no es realista instalar una reforma sin tener algo que decir respecto a cómo esa reforma sirve los intereses, las pretensiones o las demandas ciudadanas en materia de persecución criminal. Estos 4 puntos que planteé en la primera lámina, vale decir, una reforma procesal es normativa, es también al mismo tiempo política, institucional, aborda temas de gestión y administración, presupuesto y problemas de percepción pública, es evidente que hace necesario trabajarla desde perspectivas multidisciplinarias. Cuando uno usa una reforma, probablemente tiene un cuestionamiento inicial sobre cuestiones tales como falta de transparencia del proceso penal, un proceso penal lento, un proceso penal que no ofrece soluciones duraderas en el tiempo, que no gestiona bien los conflictos, que no controla bien el poder del Estado, o que no resuelve casos criminales complejos porque no se tienen todas las herramientas para hacerlo. Es evidente que eso implica preguntarse sobre cuestiones tales como cuántos fiscales necesito, cuántas defensas necesito, cuántos jueces necesito, cuánto le cuesta eso al Estado. Esas preguntas no las resuelven los abogados, o no las resolvemos bien. Y me parece que invitar al mundo de los economistas para ver cómo este proceso penal puede satisfacer las exigencias de una política pública que rentabilice socialmente los ingresos que el Estado coloca en esto, me parece que es necesario. Coloco un segundo ejemplo que tiene que ver con cosas más específicas. Investigar criminalidad organizada, delitos económicos, ¿verdad?, o de cuello y corbata, hace necesario pensar también en una lógica multidisciplinaria equipos de trabajo transversales, ¿no? Necesito ingenieros, necesito expertos en sistemas de información, en computación. Es imposible imaginar una persecución penal eficiente si no tengo equipos de trabajo igualmente multidisciplinarios. Yo voy a afectar procesos de trabajo, voy a tener que incidir en modelos de capacitación y por lo tanto necesito expertos también en el área académica y en el área de formación.
necesito expertos que me digan cuánto cuesta todo esto. Eso es presupuesto, y eso tampoco los abogados lo hacemos bien, ¿no? Ingenieros informáticos. Bueno, hay una perspectiva multidisciplinaria que en el caso chileno me parece a mí, dentro de las cosas exitosas, porque hay muchas que fracasaron, esta fue particularmente una cuestión exitosa en Chile. Se constituyó en el Ministerio de Justicia una comisión multidisciplinaria con ingenieros, arquitectos, economistas, expertos en tecnologías de la información, ingenieros comerciales, abogados que diseñaron el proceso desde estas múltiples dimensiones, ¿verdad?, disciplinarias. El punto cuarto ya lo había relevado. Me parece que toda reforma procesal penal tiene esta tensión entre garantías y eficiencia o eficacia en la persecución criminal. Yo he dicho que es una tensión aparente, una falsa, digamos, tensión binaria, ¿no? Y pongo un ejemplo nada más, se me ocurren varios, pero quiero poner este ejemplo que tengo acá. Una pregunta que uno se puede hacer es, cuando se disminuye el plazo, cuando se acorta el plazo de duración de una investigación, ¿a quién favorece? Yo diría, favorece a todo el mundo. Desde luego favorece a la víctima, porque uno de los grandes problemas que tiene la persecución penal es la demora de los procesos. Mientras más se demore el proceso, menos cuento con la víctima. La víctima pierde la memoria, la información se deteriora, desconfía del Estado. En la medida en que un Estado persecutor acorta los plazos de investigación, claramente mejora la calidad de la investigación. Pero también esto está ligado a la garantía del juzgamiento oportuno. Entonces, tenemos el mismo tema visto desde dos ángulos, en donde no hay un juego de suma cero, sino que al final se favorece tanto las pretensiones de derechos como las pretensiones de persecución penal. Para evitar instalar una reforma procesal penal en esta lógica binaria, me parece que la sociedad civil, la academia y la tecnocracia ilustrada tienen mucho que decir. Esto es una discusión que no puede quedar encerrada entre un grupo de expertos o un grupo de políticos. Me parece que mientras más abierta es esta discusión, probablemente se sincera mejor las pretensiones, se explica mejor, ¿no? Porque el mundo periodístico, voy a decirlo así, en Chile, le costó mucho entender, por ejemplo, cómo se justificaban las salidas alternativas. La suspensión del proceso a prueba, una negociación entre víctima y victimario, ¿verdad? No se entendía los modelos alternativos de resolución de controversias, porque hay cuestiones culturales que hay detrás, ¿verdad?, que están muy instaladas en la mente de la gente, y por lo tanto hay que también ir acompañando el proceso de reforma con, esto lo hicimos, se creó un foro muy amplio que coordinó el Ministerio de Justicia para discutir esto entre un mundo, ¿verdad?, académico, la sociedad civil, centros de pensamiento, mundo periodístico, etc. Y eso tardó bastante tiempo. Lo que les decía, este punto sexto me parece interesante porque un 30% aproximadamente del total de casos que se judicializan, el total de casos criminales que llegan a sede judicial, en Chile se resuelven por sistemas alternativos, básicamente suspensión condicional del procedimiento o bien acuerdos reparatorios. Y esto me parece una cuestión relevante sobre la cual llamar la atención, porque el proceso penal no es simplemente, o no debiera ser visto, me parece a mí, como un modelo que adjudica decisiones donde uno gana y otro pierde. Me parece que la incorporación de salidas alternativas ha tenido beneficios para evitar criminalización secundaria o victimización secundaria. A veces la víctima quiere ser escuchada, la víctima tiene algo que decir, tiene pretensiones, ¿no?, y se siente muchas veces instrumentalizada por el Estado, ¿no? Entonces, básicamente es una fuente de información, pero detrás de la víctima también hay necesidades de acoger, derivar, ¿no?, proteger, y no solo, digamos, una fuente de información. Me parece que los sistemas alternativos han mostrado, incluso, digamos, hay estadísticas en Chile que muestran cómo la reincidencia en los casos que se derivan a sistemas alternativos son significativamente menores que los niveles de reincidencia dentro de los sistemas penitenciarios. Lo que alguien diría no es muy sorprendente si usted selecciona bien, pero bueno, confirma y ratifica que
los modelos de, digamos, de criminalización tradicionales exhiben mayores tasas de reincidencia. También hay la construcción de procesos penales ligados a modelos de justicia restaurativa, ¿no? Como gestión del conflicto. O sea, les quiero decir algo que probablemente es conocido por ustedes, pero en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, Reino Unido, Escocia, buena parte de los casos de justicia penal, ya no solo adolescentes, sino incluso en casos de adultos, se resuelven a través de modelos de justicia restaurativa con éxitos muy relevantes. Y fíjense que las estadísticas, luego les puedo enviar algunos textos si ustedes quieren, las estadísticas en materia de justicia restaurativa muestran mayores niveles de satisfacción de las víctimas que los modelos tradicionales, ¿no?, de adjudicación binaria. Y por supuesto, en Chile, pero no solo en Chile, en América Latina hay varios ejemplos de esto, dentro del proceso penal también se han instalado dinámicas de justicia terapéutica, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas que han tenido buen resultado en el caso chileno, ¿verdad? Aunque estos son, ¿verdad?, muchos de ellos exhiben un origen en los modelos anglosajones, particularmente en el caso de Estados Unidos, cuyos orígenes están probablemente en Chicago. Este punto sexto, lo único que quiero decir es la reforma procesal penal necesita gestionar conflictos. Y los modelos de resolución alternativa lo que permiten es diferenciar niveles de compromiso delictual, niveles de complejidad de los casos, y exhibe entonces un crisol, una diferenciación de soluciones que ha sido muy eficiente y al mismo tiempo útil desde el punto de vista de los bienes jurídicos. Nosotros en Chile transitamos, como les decía al inicio, desde un modelo inquisitivo a uno adversarial. Nuestra fase de investigación está inspirada más bien en los modelos europeos continentales. El Código chileno se inspiró en el Código Procesal Penal italiano del 89, que luego sufrió modificaciones en el 91, en la Ordenanza Procesal Penal alemana, en el Código Modelo para Iberoamérica, y luego los primeros códigos, recuerden ustedes que los primeros códigos acusatorios en América Latina estuvieron básicamente en Guatemala y El Salvador, con lógicas más acusatorias y adversariales. Y la parte de juicio, si ustedes miran el juicio, vamos a hablar sobre eso en unos minutos más, el caso del juicio en el modelo chileno es mucho más adversarial y anglosajón, ¿no?, que toda la regulación de la fase investigativa. En Chile la reforma se instaló por territorio, no por materia. Hay países que han instalado la reforma de manera gradual, de a poco, por materia. Nosotros lo hicimos gradual, pero por territorio, ¿no? Todo el código al mismo tiempo en un mismo territorio. Y fue muy efectivo porque permitió identificar errores, problemas, y corregirlos antes de que la reforma se instalara en el territorio siguiente, ¿no? Se les generó, lo decía hace un rato, se generó una instancia de coordinación interinstitucional que fue muy valiosa, que es una instancia de coordinación, una reunión donde estaba la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría, la Policía, el Ministerio de Justicia, revisando, ¿no?, semanalmente los problemas y los errores para irlos corrigiendo, muchos de los cuales no eran legales, más bien eran administrativos, eran de gestión, eran de capacitación. Esa coordinación interinstitucional fue muy, muy útil para mejorar la instalación de la reforma. Y eso va de la mano con el punto 5 de esta lámina. Hicimos mucha evaluación, mucho monitoreo, con un elemento que es necesario decirlo y que costó. La reforma procesal penal, vamos a decir algo así, la persecución criminal y el enjuiciamiento criminal suele estar fuertemente tensionado por el uso político que se le da a estas reformas, ¿verdad? Nosotros hicimos un esfuerzo por decir, mire, pongámonos de acuerdo en las cuestiones mínimas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un modelo más rápido? Sí. ¿Queremos un modelo más transparente, con menos casos de corrupción? Sí. ¿Queremos un modelo más profesional que permita perseguir no solo delincuencia menor, sino delincuencia más sofisticada? Sí. ¿Queremos evitar cualquier uso político del Ministerio Público? Sí. ¿Queremos jueces y juezas genuinamente imparciales? Sí. Bueno, no me extiendo más, pero digo, hay un decálogo de muchas ideas donde uno dice, a mí no me importa que
usted sea de derecha o sea de izquierda. Pero convengamos en que esta reforma no la vamos a instalar de un día para otro, que probablemente trasciendan los gobiernos si necesitamos instalar una política de Estado. A mí me tocó tramitar, junto con otros actores, la reforma en el Parlamento, y logramos visualizar e instalar una bancada transversal. O sea, la reforma era apoyada por la derecha, por el centro y por la izquierda. Y eso generó una base de apoyo político que fue muy importante luego para que la reforma persistiera sin grandes críticas, porque los errores, si no, hubieran generado la tentación de volver atrás, ¿no? De una contrarreforma, como ha ocurrido precisamente en otras partes de América Latina. Dejo hasta allí el enfoque de política pública, el enfoque más interdisciplinario general. Me voy a instalar ahora en un enfoque más bien procesal penal. Nosotros en Chile modificamos reglas procesales, pero al mismo tiempo, decía yo, modificamos modelos de organización y gestión. El tránsito más radical, si ustedes me dicen, ¿qué fue lo más radical? Suprimir el expediente, eliminar las actas, los registros, y reemplazarlo por audiencia. Todo lo importante lo discutimos en audiencia. Ese fue un núcleo muy relevante. Y el segundo núcleo es modificar o transitar desde lo escrito a lo oral. Todo oral, todo en audiencia y en forma oral. Aquí hay dos elementos muy relevantes, muy críticos, que explican buena parte del resto de las dinámicas. El foco entonces es la audiencia, y todo el sistema trabaja para la audiencia. El fiscal lleva la información a la audiencia, el defensor lleva la información a la audiencia, y los jueces y juezas esperan que el fiscal y la defensa lleguen con información valiosa en la audiencia. Voy a exagerar el punto, pero no tanto. Nada relevante se resuelve fuera de la audiencia, ¿no? Esta es una cuestión que tiene que ver con la lógica cultural que subyace a un modelo, ¿verdad?, genuinamente acusatorio. Creamos dos tipos de jueces o juezas, ¿verdad? Uno que tiene que ver con las garantías del proceso, se llama juez de garantías, en otros países se llama juez de control, y luego jueces de la fase de juicio, de la fase de juzgamiento. Tenemos entonces dos tipos de órganos jurisdiccionales, de control de la investigación, pero un control desde la óptica de garantías y derechos, ¿no?, sin inmiscuirse en ninguna decisión de mérito sobre la investigación, sino únicamente en términos de control, y otro, que es el juez oral, ¿verdad?, que tiene que ver con la adjudicación del proceso. El proceso penal chileno, al igual que los procesos penales de América Latina, estoy pensando en el Código Procesal Penal uruguayo del 2017, el Código Procesal Penal federal argentino, que comenzó a aplicarse desde el año pasado, el Código Procesal Penal peruano, en fin, el Código mexicano, tiene cuatro fases clásicas, ¿verdad? 4 fases: investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Ojo, algunos procesos penales regulan una fase de investigación administrativa, que es previa a la judicialización, ¿no? Porque uno puede decir, ¿regulo o no regulo lo que tiene que ver con la fase de investigación antes de que se judicialice, antes de que intervenga un juez o una jueza? Bueno, algunos códigos lo regulan en forma expresa y le otorgan una denominación. Pero en general hablamos de una primera fase como fase de investigación. Una segunda fase, que es la fase intermedia, ¿verdad?, que ahí tenemos dos focos: control de acusación y control sobre la admisibilidad probatoria. Luego tenemos la fase, ¿verdad?, de juicio y la fase de ejecución. Cada una de estas fases tiene audiencias, ¿no? Y eso es lo característico de cada una de las fases. Y cada audiencia, a su vez, tiene objetivos y temas específicos que facilitan la focalización del debate y la calidad, ¿verdad?, de la información. Vamos a algunas ideas muy generales en lo que dice relación con la fase de investigación. Primera idea: la fase de investigación en Chile, al igual que en el resto de América Latina, me refiero a los códigos procesales penales acusatorios, el primer elemento con que se regula esta fase es el uso de mecanismos de selectividad. Esto ha sido muy importante. Chile tiene un código con mecanismos que le permiten al fiscal
no investigar o abandonar una investigación cuando esa investigación no es posible iniciarla o sostenerla. Estoy pensando en el archivo de una causa por falta de pruebas o falta de antecedentes, el principio de oportunidad para desestimar casos de justicia bagatelar, o el no inicio de investigación cuando se trata de casos en los que no hay delito. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque estas son las herramientas que tiene el fiscal para no investigar cuando no se justifica. El 60%, aproximadamente el 60% del total de casos que ingresan al sistema no se investigan o se desestiman por alguno de estos criterios. Es básicamente lo mismo, son estadísticas muy parecidas a las que tiene el modelo norteamericano o el modelo alemán, un porcentaje muy alto de causas, ¿verdad?, que se desestiman. De no hacerse así, ¿no?, lo único que uno realiza es un efecto de, digamos, trasladar carga laboral a la fiscalía que no puede ser investigada. Piensen ustedes en la cantidad de delitos delitos contra la propiedad, o incluso hipótesis de microtráfico, donde una denuncia no siempre va acompañada de información útil para investigar. Hay estudios económicos que lo que muestran es que si estos sistemas no funcionan, si no existieran mecanismos de selectividad, le sería imposible a las fiscalías poder organizar adecuadamente los modelos de persecución penal. Insisto, el 60% del total de casos que ingresan al sistema de justicia son desechados porque no son técnicamente posibles de investigar. Ahora, obviamente hay controles, obviamente hay mecanismos para revisar los criterios usados, eso por supuesto existe, y hay controles tanto internos administrativos de la Fiscalía como controles judiciales. Esa es una primera idea que está en el Código Procesal Penal chileno, pero que no es propio solo del Código Procesal Penal chileno, está en la mayoría de los códigos procesales penales de Sudamérica. Una segunda idea es lo que hablábamos de la instalación temprana de sistemas alternativos de resolución de conflictos, suspensión del proceso a prueba o suspensión condicional del procedimiento. Esto aplica a una negociación entre la Fiscalía y la Defensa en delitos de penalidad baja, en el caso de Chile es hasta 3 años, sin que uno tenga condenas anteriores, y se puede producir el cumplimiento de condiciones que evitan que el proceso siga adelante, y que eventualmente el proceso termine si las condiciones son cumplidas. Esta es una negociación, suspensión condicional, entre el fiscal y la defensa. El acuerdo reparatorio o acuerdo económico, en cambio, es entre la víctima y el victimario. Es un acuerdo entre partes. En ciertos delitos estamos hablando en general de bienes jurídicos susceptibles de apreciación pecuniaria. Delitos económicos, delitos patrimoniales, ¿verdad?, o contra la propiedad. 1/3 del total de los casos que se judicializan terminan por sistemas alternativos con menores niveles de reincidencia. Tercera idea, en la fase de investigación, uno de los ejes centrales de la reforma chilena ha sido instalar un juez o jueza de garantías para controlar todo lo que tiene que ver con afectación de derechos, ¿no?, o garantías. Esto significa que, obviamente, lo que yo voy a hacer es evitar que la Fiscalía utilice mecanismos, medidas intrusivas o medidas cautelares personales sin control judicial. Lo voy a decir muy claro. En Chile, al igual que en los casos de Uruguay, de algunos sistemas procesales latinoamericanos, el fiscal no puede tomar decisiones que afecten derechos o garantías sin autorización del juez. Ningún caso. No puede detener, no puede ordenar una prisión preventiva, no puede hacer nada que afecte derechos sin que intervenga o deba intervenir el juez. Tenemos una cuarta idea. El Código chileno tiene una etapa que se llama formalización, imputación de cargos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que cuando el fiscal quiere una salida alternativa o cuando el fiscal quiere una medida cautelar personal, prisión preventiva, por ejemplo, u otros, tiene que formalizar. La formalización es una audiencia pública donde el fiscal comunica que está haciendo una investigación, se lo comunica al imputado, que está en la audiencia con su defensor o defensora, y en esa audiencia, fíjense, junto con la imputación, se producen 2 discusiones adicionales. Uno, o lo resolvemos este caso
por una salida alternativa o le ponemos una medida cautelar personal, prisión preventiva, arresto domiciliario, ¿verdad? O prohibición, arraigo nacional o local. Y tercero, se le coloca un plazo a la investigación. En Chile, el plazo máximo de investigación son 2 años. Pero en el 90% de las causas, ese plazo lo disminuye el juez o la jueza precisamente en esta audiencia. O sea, el fiscal imputa, el fiscal formaliza, y el juez o la jueza le dice, ok, usted ha imputado. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a demorar esto? Yo lo escucho a la defensa, y luego decido cuál es el plazo judicial razonable por la garantía del juzgamiento oportuno, y todo eso se hace a propósito, ¿verdad?, de la imputación. Ojo, en Chile no solo está la Fiscalía y la Defensa, también está la víctima como sujeto, como interviniente. La víctima puede contratar un abogado, el abogado o abogada querellante, y ese abogado o abogada querellante tiene atribuciones procesales propias. Ejemplos: puede promover acuerdos reparatorios, puede instar por medidas cautelares personales menos gravosas, menos relevantes, puede oponerse a que el caso termine anticipadamente, puede llevar prueba propia al juicio, ¿no? El caso chileno es un caso paradigmático porque es un caso que le otorga mucha atribución a los querellantes particulares, ¿verdad? Y lo que sí debo decir, dentro de las cosas que echamos de menos, es que las altas cortes chilenas no han logrado, me parece a mí, dotar de mayor uniformidad y predictibilidad las decisiones judiciales. O sea, los jueces y juezas de garantía están tomando muchas decisiones, pero esas decisiones que son recurridas no siempre generan una jurisprudencia uniforme, ¿verdad?, a nivel de corte superior. Yo les dije recién que una figura emblemática, una figura importante era el juez o la jueza de garantía. Solo explicito en esta lámina cuáles son los tipos de decisiones que el juez o la jueza muchas veces adopta en materia de protección de derechos. Acceso oportuno a los registros de la investigación. Para poder defenderme, piensen ustedes nada más en 2 cosas. El derecho a defensa en 2 manifestaciones: conocer la prueba de cargo y presentar prueba de descargo. Si no accedo a los registros de investigación, eso no lo puedo hacer. Si la Fiscalía en Chile me niega acceso a los registros, puedo ir donde el juez o la jueza para reclamar como una manifestación de cautela de garantías. Segundo, definir plazos de las investigaciones. Definir control, no plazo, pero sí control sobre la razonabilidad de las medidas cautelares personales que se han impuesto. Control de legalidad sobre las detenciones. Permítanme detenerme solo 2 segundos en esto. Si ustedes van a Chile y un policía los detiene, en menos de 24 horas están en una audiencia frente a un juez o una jueza con un abogado defensor o defensora para revisar si fue usted bien detenido, si fue tratado físicamente en forma adecuada, si le leyeron los derechos y cuánto tiempo usted efectivamente lleva detenido, que no exceda las 24 horas. Esta es una cuestión que ha mejorado muchísimo los tiempos de respuesta, pero al mismo tiempo ha profesionalizado la función policial. Porque las audiencias son reales, existen todos los días, y son controladas, ¿qué cosa? Fundamentalmente la actividad policial. Entonces hay un control sobre legalidad de detención. Otros temas en los que los tribunales muchas veces se meten es si la Fiscalía ha cumplido una persecución penal sirviendo o satisfaciendo el principio de objetividad, evitando visiones de túnel en las investigaciones criminales, consejos de anclaje, ¿no es cierto? Y una defensa penal que se ha instalado de manera bastante efectiva, cada vez con investigaciones más activas y no solo pasivas. ¿Por qué digo esto? Porque en América Latina una de las grandes críticas a las defensorías es que generalmente frente a la investigación criminal reaccionan de manera pasiva, ¿no? Pero no con investigaciones paralelas, investigaciones propias, con prueba propia. Hay varios informes de Cejas sobre este punto en el que no me voy a detener. Novena idea sobre fase de investigación. ¿Qué problemas hemos tenido en Chile? El sistema ha sido muy eficiente para perseguir delitos de baja complejidad, o sea, flagrancias. Flagrancias para nosotros
¿verdad? Es cuando la policía observa la producción del delito inmediatamente o próximo en el tiempo. Por lo tanto, el sistema ha sido muy eficiente para perseguir delitos contra la propiedad o delitos de microtráfico de baja complejidad. Y de a poco, la Fiscalía ha creado unidades de análisis criminal para perseguir delitos, ¿verdad?, de corrupción, de cuello y corbata, económicos, ¿no? Pero eso ha sido una instalación más lenta. Donde sí les quiero compartir un problema que no es solo de Chile, sino de América Latina, es que cuando el imputado es desconocido en delitos, ¿no?, contra la propiedad o de narcotráfico, muchas veces es muy difícil resolver. Ahí hay un problema de eficiencia policial muy, muy complejo. El otro problema en materia de persecución criminal es el mal uso de la selectividad. Yo les dije que el 60% de los casos terminan con archivos o principio de oportunidad. El problema es que en la información de esos casos no se pierda. A ver, me explico. Una cosa es decir, no voy a perseguir un delito que no tiene testigos. Otra cosa muy distinta es que yo deseche la información que proviene de ese caso. Si yo dejé estacionada mi bicicleta fuera de la universidad y me la robaron, es evidente que si no hay testigos y no hay cámaras, la investigación puede no ser exitosa nunca. Pero lo que no podemos desechar es georreferenciación del delito, hora del delito, perfil, ¿verdad?, de la víctima, modus operandi. Hay mucha información residual que tiene que ser analizada y procesada por los órganos de persecución criminal. Fíjense que en América Latina, termino esta lámina con este punto, en América Latina hemos hecho reformas importantes a la Fiscalía, a las Defensorías y a los jueces. Pero siempre el último invitado es la policía. La policía no la tomamos en cuenta, la hemos reformado muy poco a propósito de las reformas procesales penales. Pero fíjense qué curioso. ¿Quién es el primero que llega al sitio del suceso? ¿Quién es el primero que interroga al testigo? ¿Quién es el primero que decide custodiar, ¿verdad?, el sitio del suceso? Todo es la policía. Entonces es muy importante entrenar y capacitar adecuadamente a la policía. De lo contrario, me parece que la persecución penal siempre va a tener problemas. Yo he hablado muy bien de las salidas alternativas, pero les quiero decir cuidado porque esas salidas alternativas tienen que ser monitoreadas, controladas para que efectivamente las condiciones se cumplan, porque si no se transforman, déjenme decirlo así, en salidas de impunidad. Yo le suspendo el proceso a usted, pero usted cumple las condiciones impuestas y yo lo voy a controlar. De otra manera, se vuelve, ¿verdad?, muy impune. Les adelantaba cuáles son las audiencias claves. Estas son las audiencias claves de la fase de investigación. Cautela de garantías cada vez que el imputado o la imputada se siente indefenso. Esto lo resuelve el juez. Audiencia de control de la detención. Audiencia de formalización o imputación, audiencia de salidas alternativas, audiencia de debate cautelar y de juicio inmediato en los delitos sencillos que el fiscal quiere acusar. Escúchenme, estas audiencias resuelven el 100% de los casos. Nada se resuelve fuera de la audiencia y estas son las más importantes, ¿verdad?, de la fase de investigación. La investigación está a cargo del fiscal. El fiscal puede dar instrucciones a la policía, instrucciones particulares o generales, pero la policía no depende de la fiscalía. Aquí hay una discusión. ¿Qué es mejor? ¿Que la policía dependa de la fiscalía o que sea autónoma? ¿Policía judicial o no? Ahí dejo planteada una discusión bastante relevante. Quien custodia la evidencia en Chile no es la policía, es la fiscalía. Y la información es reservada, pero no para la defensa, no para la víctima, no para el querellante, solo para los terceros. Salvo excepciones y por tiempos limitados. Esto lo hemos visto ya, ¿verdad? El juez de garantías es quien controla todo en materia de cautela de derechos. En esta fase se producen los acuerdos para salidas alternativas. Ahí, bueno, está regulado hipótesis de prueba anticipada que son muy relevantes, varios códigos procesales penales en la región lo tienen, el caso chileno también. Y cuando esta fase de investigación termina, la Fiscalía puede hacer tres cosas. No persevera porque no hay prueba, deja el caso. Solicita el sobreseimiento porque no hay delito, ¿verdad?, o la responsabilidad penal está extinguida, o bien acusa.
Y cuando acusa, y con esto voy terminando, cuando acusa pasa a una fase intermedia que nosotros en los procesos latinoamericanos no teníamos antes, una fase intermedia, una etapa intermedia. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Normalmente es la última etapa para promover salidas alternativas. Si usted quiere negociar, quiere llegar a acuerdos, esta es la última etapa donde usted puede llegar a acuerdos. Segundo, preparar el juicio. ¿Qué significa preparar el juicio? Primero, evitar que ingresen los registros de la investigación. El juicio no es sobre los registros. Los registros mueren aquí. Lo que ingresa a juicio es la prueba, es el testigo, es el perito, es la prueba material, es el documento, ¿verdad? Pero no es el registro de investigación. Los registros tienen importancia para otras cosas, después si quieren lo conversamos aparte, cuál es la relevancia del registro, pero no es la prueba. El peritaje no es la prueba, es el perito. La declaración del testigo en la fiscalía no es la prueba, es el testigo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy obvia, ¿no? Miren el fallo Crawford de la Corte Suprema norteamericana, que trata muy bien la lógica de la contradictoriedad. Porque la única manera de hacer un juicio con información de calidad es que en ese juicio se cumplan a lo menos dos condiciones: inmediación y contradictoriedad. Si usted me trae una prueba, yo la veo directamente como tribunal. Si usted me trae una prueba, es para que la confrontemos y midamos y veamos si es confiable, ¿no? Y lo otro es definir el objeto del juicio. Nosotros en Chile, y con esto ya de verdad voy terminando, porque estoy pasado en el tiempo, en Chile no controlamos el mérito de la acusación. No. El fiscal acusa y es su responsabilidad si esa acusación es seria o no es seria. No hay un control de mérito. Ojo que hay países que tienen, y esto es igualmente razonable, hay países que controlan la suficiencia acusatoria, el mérito acusatorio, ¿verdad?, de la acusación. En Chile no es así. Lo que se controla más bien es la admisibilidad de prueba o, ¿verdad?, la exclusión de las evidencias. Y el juicio, bueno, el juicio es un juicio para la prueba, no sobre los registros, lo dicho, es ante un tribunal de 3 jueces o juezas, no tenemos modelo de jurados, hay una discusión sobre eso, que no ha logrado instalarse en serio, tenemos un tribunal de jueces o juezas profesionales, y la prueba, bueno, la rinde primero la fiscalía, luego la parte querellante, luego la defensa. El acusado puede declarar cuando lo estime pertinente, y cuando se declara, cuando un testigo declara, examina, hay examen contra examen, ojo, pregunta aclaratoria de los jueces, algunos códigos prohíben a los jueces y juezas preguntar, el caso chileno lo permite en la medida en que sean preguntas aclaratorias. Y los mecanismos, voy a dejar esta como la última lámina, tenía más, pero no me quiero extender. La pregunta es, ¿por qué decimos que el juicio es una etapa? En el modelo chileno es una etapa donde puedo controlar la calidad o consistencia de la información. Porque tengo ciertos dispositivos o mecanismos que lo garantizan. Uno de esos mecanismos es, y ahora sí me refiero a la declaración anterior, si un testigo, si yo como testigo declaro en el juicio, lo que yo diga en el juicio puede ser confrontado, contrastado con mi declaración anterior para verificar mi nivel de consistencia, para verificar mi nivel de credibilidad. El registro no es prueba, pero sirve para ver si yo cambio de opinión respecto de un tema. También tenemos el mecanismo de prueba sobre prueba. ¿Qué es prueba sobre prueba? Si un testigo declara en juicio y yo puedo acreditar que está mintiendo, puedo incorporar una prueba no solicitada en la audiencia de preparación del juicio. También tenemos hipótesis de prueba nueva, ¿verdad? Pruebas no solicitadas oportunamente, pero de las que no se tenía conocimiento. La última característica del proceso penal chileno es que en contra del juicio no hay recurso de apelación. Hay solo recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad tiene 2 grandes explicaciones: la afectación de derechos o garantías o la incorrecta aplicación del derecho. Pero no es una discusión sobre los hechos del juicio. Los hechos los vio el tribunal, 3 jueces. Por eso hay inmediación y contradicción.
¿Ese tribunal podría haberse equivocado en materia de garantía? Sí. ¿Podría haberse equivocado en materia de derecho? Sí. Pero la apreciación de la prueba en cumplimiento de los principios de inmediación y contradictoriedad lo colocan en un espacio insustituible. Y eso evita al mismo tiempo, ya son 3 jueces, evita, ¿verdad?, que el caso sea revisado una y otra vez por otros tribunales igualmente colegiados, pero que muchas veces ni siquiera ven la producción probatoria, porque normalmente el recurso de apelación es una revisión de registros, pero no es una revisión o una repetición del juicio, es una revisión de registros, ¿no? Bueno, lo dejo hasta ahí porque me pasé un poco en el tiempo, perdón, doctor López, pero quería mostrar por una parte, ¿verdad?, los elementos que más bien están ligados a política pública y otros que son más bien propiamente procesales, ¿no? Bueno, un gusto, ojalá se haya entendido, traté de hacerlo lo más lento. Aprovecho de saludar a la profesora Yanaina Matilda, que está acá también, y veo aquí también a Onésimo Cruz y Clarice Beatriz, que están con las cámaras prendidas. Un placer. Muchas gracias, profesor. Ha sido un honor. Es una clase estupenda. Usted nos ha ministrado una clase estupenda. Es muy interesante el proceso chileno. De verdad que creo que la gente ha comprendido muy bien lo que usted ha hablado muy claro, y es muy bueno. Esto es una cosa muy importante para nosotros. La cultura de audiencia, la cultura de oralidad, esto todo para nosotros es algo que es muy difícil de implementar, porque, y aquí hago una primera pregunta para usted, el cambio del sistema inquisitório clássico chileno para um processo penal acusatório, que ha sido uma ruptura total do inquisitório ao acusatório. Esto ha demandado uma reforma muito ampla, como você nos ha apontado e explicado. Pero le pergunto uma coisa, como ha sido a construção de uma nova cultura, de uma nova mentalidade? E agora eu falo para quem estava nos ouvindo que o professor explicou muito bem a importância da fase oral, da cultura de audiência, da oralidade, e claro, o sistema chileno, que era inquisitório, passa para o acusatório direto, mas isso é uma reforma lenta, e claro, o mais difícil é fazer a mudança de cultura. E aqui, professor Rafael, se não me olvido, se não estou equivocado, ha salido na lei em Chile que ha sido llamada de la ley Caramelo, ¿es eso? La transición, es la ley Caramelo, ¿es este el nombre? Que ha estimulado a los jueces, bueno, ustedes tienen que se calificar, hacer una calificación, mejorar la vida, mudar la cabeza, mudar la cultura, o bueno, se marchan. ¿Cómo ha sido la transición, la ley Caramelo y el cambio de la mentalidad de los jueces? ¿Cuánto tiempo eso? ¿Cómo ha sido? A ver, gracias, doctor López, por la pregunta bien específica, bien precisa, ¿no? E importante. A ver, esta reforma, mi experiencia, al igual que las reformas que se han hecho en el último tiempo, estoy pensando en la reforma uruguaya del 2017, las reformas argentinas en las distintas provincias, pero también el Código Federal argentino, bueno, incluso el Código Procesal Penal Nacional en México, ¿no? Todas las reformas tienen una característica, y es que se hacen con los actores que existen. No es en contra de los actores, esta es una cuestión bien importante, es una labor de persuasión, explicación, capacitación, y en el caso chileno fue muy sorprendente porque, tal como bien usted decía, el tránsito fue desde un inquisitivo a un acusatorio adversarial. Y los jueces de garantía y los jueces orales eran los mismos jueces que antes eran persecutores criminales, eran investigadores. Esa es la razón por la cual en Chile, una decisión que luego ha sido discutida, separamos a los jueces en jueces de control o de garantía y jueces de juzgamiento. Hay países que tienen un solo colegio de jueces, que a mí me parece una mejor solución. Pero ¿por qué en Chile colocamos jueces de garantía y jueces de adjudicación? Porque pensamos que había que separar roles de manera muy radical para evitar
que se confundiera el rol de juzgamiento con el rol de control de investigación. Teníamos temor de que los jueces siguieran de facto dando instrucciones, ¿no? O investigando casos. Y entonces los separamos de los jueces juzgadores para que tuvieran mentalidades, roles y funciones muy diferentes. Para nuestra sorpresa, y esto está documentado en varias investigaciones del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, los jueces de control o garantías transitaron muy rápidamente a la función que se les asignó, lo entendieron muy bien. Ahora, ¿qué explica eso? ¿Cómo se explica eso? A ver, la primera explicación es: no había nada igual entre el código inquisitivo y el código acusatorio. Nada, nada que uno pudiera decir, mire, esto se parece, esto lo puede mantener, usted tiene que tomar el código anterior y olvidarse de él. Se tiene que olvidar de todas las lógicas y principios para instalar un modelo que razona sobre una base radicalmente distinta. No es solo reemplazar el expediente por la audiencia y lo escrito por lo oral. Significa entender la dinámica cultural que hay en una audiencia, donde usted es un tercero imparcial que va a tener que resolver qué parte tiene razón. Esta es una transición muy compleja porque el juez o la jueza, esto es válido para Argentina, Uruguay, México, entrenando jueces, pasa siempre lo mismo. El juez se asusta mucho cuando uno le dice: usted no va a conocer el expediente, usted no va a conocer el registro y va a tener que tomar una decisión en esa audiencia sin registro alguno. Al inicio es traumático, voy a decirlo así, no, estoy exagerando, ¿verdad? Pero les cuesta mucho, ¿no? Pero cuando se acostumbran, entienden la dinámica rápido, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a presionar al fiscal y a la defensa con preguntas, ¿verdad? Diciéndole: a ver, explíqueme esto, fundamenteme esto, y rápidamente se dan cuenta que la mayor parte de los casos se pueden resolver en la misma audiencia de manera oral. Legalidad de la detención, solicitud de una prisión preventiva, resolución de una salida alternativa, incluso fallos en procedimientos abreviados de baja complejidad. En el 90% de los casos, el juez o la jueza resuelve en la misma audiencia. Doctor López, si hoy día yo le dijera al juez o la jueza: ¿siente usted temor a ir a una audiencia y resolver sin mirar registro? Me miraría y me diría: por supuesto que no, qué ofensivo. Somos capaces de hacerlo. Eso es parte de un proceso de entrenamiento, es parte de una dinámica cultural. Pero cuando se adquiere, se generan dos efectos positivos. El tiempo de demora de respuesta. Imagínense lo distinto que es un proceso en que cada actor tiene que juntar papeles, juntar registros, enviárselos, tiene que devolver los registros, decir que va a resolver en algún momento. Todo eso que es a veces de meses, lo reemplazo por una audiencia que dura 30 minutos. Y con una información de mejor calidad. ¿Por qué? Porque la información que uno muestra lo controvierte el otro. Entonces, me parece a mí que mejoramos mucho los plazos. Segundo, la transparencia. Todos nos vemos las caras. Todos nos vemos las caras. Y usted resuelve fundando su... Entonces, hay un tema de capacitación crítica, de comprensión cultural fundamental. Pero la ley Caramelo, doctor López, de la que usted hablaba, se aplicó solo a algunos ministros de la Corte Suprema, pero no a los jueces y juezas de los tribunales del crimen, que se transformaron en jueces y juezas de garantía oral. El juez o jueza que quería pasar al nuevo sistema, pasó. Y el que no, se quedó en el sistema antiguo, terminando las causas del sistema antiguo, o se fue hacia las áreas civiles, ¿verdad?, comerciales, etc. Pero todos pasaron. Esta es una cuestión central. Perfecto. Bueno, es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando me fui a Chile, es la oralidad, es decir, prueba es lo que se hace en audiencia. La carpeta de investigación no viene, no tiene ningún apuntamiento, no tiene registro de nada, es decir, es la oralidad. Vamos a hacer la prueba aquí. Una pericia
tiene valor porque el perito tiene que hablar, explicar, es decir, oralidad, testigo. El perito es un testigo. Y nosotros en Brasil tenemos un problema muy serio, que es la cultura del papel, del papeleo, del escrito, de hacer todo por escrito, no se tiene audiencia, es un problema. Eu vou falar agora em português muito rapidamente para alguns brasileiros que às vezes têm mais dificuldade, é que o que o professor está explicando é exatamente essa cultura de audiência, significa fazer tudo em audiência. O primeiro grau no Chile são 3 juízes em primeiro grau. O que vale é aquilo da oralidade. Eles não têm nada de papel, não têm escrito. Quando eu falei la carpeta da investigação, é o inquérito policial, a investigação não entra no processo. Isso que nós estamos tentando fazer no Brasil, que é excluir fisicamente, no Chile significa não incluir, es decir, no ingrese en el proceso lo que se hace en la investigación, porque investigación es una cosa, proceso es otra. Y bueno, una pregunta, tendría mucho que hablar, profesor, es una conversa muy buena con usted, pero una pregunta sobre las salidas alternativas. Lo que pasa es que sí, Chile tiene una cantidad de soluciones alternativas al proceso, que es muy importante, para que se pueda tener un proceso de verdad. Para algunos casos, otros se va a resolver por la negociación, por el acuerdo. Pero usted ha hablado mucho de 30% de salidas alternativas. Pero le pregunto, ¿y cómo es el acuerdo sobre la pena, el plea bargain, la influencia del plea bargain, de la negociación en el proceso penal chileno, que tiene ¿cómo se puede decir? Un campo de actuación, un espectro mucho más largo, ¿no es verdad? La negociación en Chile, si fuéramos a hablar de una cantidad de negociaciones en general, pues tendríamos como que el 80% de los casos, un poco más o un poco menos, no tiene un juicio oral pleno, completo. ¿O estoy equivocado? ¿Cómo es? Totalmente. A ver, yo diría que para resolver los casos uno tiene 3 vías. Voy a resumir, 3 vías. Una primera vía es la vía administrativa, ¿verdad? O sea, en los casos que no se investigan o se investigan y se da cuenta de que no hay prueba suficiente. Archivo, facultad de no iniciar investigación y principio de oportunidad. Esos 3 suman el 60% del total de soluciones. El 40% restante ingresa al proceso penal. De ese 40%, 1/3 termina por salidas alternativas, pero estas salidas alternativas, que se llaman suspensión condicional y acuerdo reparatorio, solo se trata de, ojo, en las suspensiones condicionales estamos hablando de delitos que tienen una pena hasta 3 años, son bajas. Hay códigos procesales penales que regulan este mismo límite en 6 años, o sea, en más altos, ¿verdad?, para suspensión condicional. La suspensión condicional no requiere que la parte se declare culpable o acepte los hechos. Nada de eso. Hay países donde sí se exige que reconozca los hechos de la investigación. Y los acuerdos reparatorios, que también es una negociación, es solo respecto de delitos donde hay bienes jurídicos pecuniarios o susceptibles de ser valorados, ¿verdad?, económicamente. Básicamente estamos hablando de delitos contra la propiedad o delitos económicos. Esa es una manifestación del acuerdo. La otra manifestación del acuerdo es la regulación del procedimiento abreviado. En el abreviado nosotros tenemos una negociación entre el fiscal y la defensa con acuerdo del acusado. Pero ese abreviado no es el plea bargaining, digamos, tradicional. ¿Por qué? Bueno, hay 2 diferencias. Uno, el límite de pena general, el máximo para resolver un caso en procedimiento abreviado son 5 años. Y 10 años si son delitos contra la propiedad. Son límites de pena bajos en comparación con procedimientos abreviados en otros países de la región y desde luego diferente en este sentido al plea bargaining. Y la segunda diferencia con el plea bargaining es que en el procedimiento abreviado yo no me declaro culpable. Yo hago 3 cosas. Digo, acepto el procedimiento abreviado, acepto los hechos de la acusación, y acepto los antecedentes de la investigación que están en la carpeta.
pero yo no me declaro culpable. Quien define si soy culpable o no es el juez o la jueza. El tribunal resuelve sobre la culpabilidad, yo no me autodetermino culpable, ¿verdad? Ahora, el 98% de los procedimientos abreviados termina en sentencia condenatoria. Porque si yo reconozco los hechos de la acusación y reconozco los antecedentes de la investigación, es razonable que tenga un caso para condena, pero con límites de pena y sin autoinculpación. Y por último, a propósito, doctor López, de la negociación en delitos donde la pena es inferior a los 540 días, en delitos, faltas y delitos de menor a 540 días, en Chile existe un procedimiento simplificado. Recién se acaba de aplicar esto en una reforma en el sistema uruguayo, también existe, digamos, en otros países. Simplificado para delitos muy bajos, donde yo me puedo declarar culpable y el juez resuelve en forma inmediata, pero es para delitos menores. Ahí estarían las 3 vías de negociación que el sistema procesal penal contempla. Perfecto. Bueno, voy a hacer um saludo muito especial à professora Janaína. Professora Janaína, uma boa noite. É que eu não estou no meu escritório tem uma estrutura um pouco diferente. Eu estou aqui na universidade, eu estou apanhando no computador agora que eu vi a Janaína. Professora Janaína, um prazer tê-la conosco. Queria passar a palavra para você falar conosco um pouquinho. Me ouve, Jana? Aí. Sim, sim, sim. Buenas tardes, boa tarde, Auri, boa tarde todo mundo. Muchísimas gracias a Rafael por su clase, súper importante y útil para que nosotros también podamos aprender sobre una cultura que tiene mucho que enseñar a Brasil en términos de sistema acusatorio. Me interesó particularmente una parte de tu clase, Rafael, en que mencionabas cómo se tratan los hechos en términos de recursos y hablaste sobre el principio de inmediación. Es decir, este tribunal que está compuesto de 3 magistrados asisten a la prueba y en este sentido lo que deciden que está aprobado, esto no está posible de ser revisado. ¿Esto es? Y si es así, no sé si estoy de acuerdo con esta forma de comprender el principio de inmediación, porque creo que, bueno, mejor 3 que 1, pero aún así 3 pueden equivocarse respecto de las inferencias que sacan de las pruebas que son practicadas ahí delante suyo. Entonces, por ejemplo, si miramos a los procesos, a los procesos en que se tratan delitos de género, por mucho tiempo los magistrados, los defensores, los fiscales, los abogados no tenían los recursos, diría valorativos, ¿no? Y culturales necesarios para interpretar adecuadamente los hechos que se dan en estos casos. Hay un caso bastante famoso aquí de Chile en que un tribunal consideró que por qué la víctima, la supuesta víctima, ocupaba una ropa íntima de color rojo y que era de encaje, entonces tenía intención de tener relaciones sexuales con el imputado. Y esto es, así el hecho haya sido probado, es decir, si llevaba una ropa interior roja y de encaje, la conclusión respecto del hecho, esta conclusión sí debería ser posible de ser revisada, porque es una inferencia absolutamente sesgada por una sociedad patriarcal y machista. Entonces, así haya la inmediación en el tribunal, la conclusión a que llegaran los magistrados era cuestionable y merece ser revisada. Entonces quería escucharte un poco más respecto de la inmediación y bueno, yo creo que hay sí aspectos críticos que pueden ser destinados a ella. Muchas gracias. Gracias, profesora Janaína Matilda, un placer escucharla siempre.
a ver, déjenme aproximarme a la respuesta desde tres ángulos distintos. Primero, uno de los grandes problemas que tienen los procesos penales en América Latina es su lentitud, es la demora y la tardanza. Y los recursos explican en buena parte, o una parte, esa demora. Al final, esa demora no es inocente, genera efectos en la percepción de la gente. Dice, prefiero un mal acuerdo que un buen juicio, porque el juicio no llega nunca. Y ese es un problema para las fiscalías también, lo miro desde el punto de vista ahora de la persecución criminal, porque cuando una víctima está disponible, dice, yo estoy disponible a declarar. Pero cuando pasan 6 meses, la víctima dice, ya no sé si estoy tan disponible. Y se pasa un año sin que se haya resuelto nada, la víctima dice, no cuenten conmigo. Y llevar a una víctima, a pesar de su negativa, para la fiscalía es muy complejo. Entonces tenemos un problema con la construcción de los recursos, que es un problema que hay que resolver, ¿no? Que tiene que ver con el límite, ¿verdad?, de los sistemas de recursos, los tiempos y las justificaciones. Esa es una primera cuestión que está como en la arquitectura de los problemas del proceso penal. Lo segundo es que hay que tener claro que el sistema interamericano lo que promueve o exige más bien es, ¿verdad?, la posibilidad de recurrir en contra de la sentencia emanada de un juicio penal de instancia. Pero claro, el sistema interamericano no define el contenido material de ese recurso, no dice es contrario al sistema interamericano el que usted no tenga recurso de apelación, que es una cuestión que ha sido discutida y debatida, ¿verdad?, por la Corte, a propósito incluso de la solución que se dio en el proceso penal chileno. Tercero, la pregunta es, y un poco siguiendo acá al profesor Julio Mayer, ¿no?, ¿por qué justifica una revisión? ¿No? Bueno, y uno dice, ¿es justificable el margen de error? Claro, cuando una persona resuelve, tal vez es mejor que lo vean 3 o lo vean 5. Pero una persona resolviendo es muy precario. Más precario es si esa persona lo resuelve en base a papeles. Y eso es la explicación de la apelación amplia y tradicional en los modelos inquisitivos o en los modelos mixtos, ¿verdad? El margen de error del papel leído por una persona, agréguele, profesora Matilda, los sesgos que usted indicaba muy bien, bueno, mejor que alguien lo revise. Pero esa pregunta ya no es tan evidente, o no tiene una respuesta tan evidente cuando dice, bueno, no es una persona, son 3, ¿verdad? Y no solo son 3 mirando papeles, son 3 escuchando directamente la producción probatoria del fiscal y la defensa con los dispositivos clásicos que de control tenemos. Es decir, no solo inmediación, sino confrontación. Corte Suprema Norteamericana, caso Crawford, donde hay una exquisita discusión y justificación de la contradictoriedad como elemento clave para garantizar calidad de información, ¿no? Entonces, tengo varios elementos, bueno, los otros que he mencionado, ¿verdad? Confrontación, prueba sobre prueba. Ese tribunal es único e irrepetible. O sea, la calidad de la forma en que adquiero esa información es única y irrepetible, salvo que yo repita el juicio ante el Tribunal Superior. Entonces la pregunta es, ¿y cuántos juicios tengo que hacer para que usted considere que es razonable desde el punto de vista del control de la información y de la justificación de la resolución? Por eso me parece a mí que en América Latina, cuando alguien me muestra un código y me dice, el mismo tribunal o juez que estuvo controlando la investigación es el que está en el juicio, yo digo, ahí tengo un problema. Y tengo un problema de calidad de la respuesta, porque hay contaminación, porque hay una, digamos, complejidad de roles y una falta de imparcialidad adecuada. Pero cuando separo la fase de investigación de la fase de juicio, mejoro la calidad de imparcialidad. Y el tribunal colegiado garantiza miradas, ¿verdad?, distintas. Por último, ¿puede equivocarse ese tribunal? Sí. Y se puede equivocar a mi juicio en 3 cosas, ¿no? Bueno, se puede equivocar en más, pero estoy pensando la respuesta desde el punto de vista de la justificación del sistema recursivo. Se puede equivocar en la aplicación del derecho. Sí. Habitualmente hemos entendido siempre, ¿verdad?, que los modelos de tribunales superiores no necesariamente son tribunales de resolución de controversias, son tribunales constituidos por personas que tienen un conocimiento jurídico que justifica la revisión jurídica de la decisión del conflicto.
Segundo, se puede equivocar en un ámbito que es muy sensible, las garantías. No dejé que entrara el abogado o abogada. No dejé que se confrontara. Incorporé una prueba que no se conocía por la contraparte y no se justificó la existencia de prueba nueva. No estuvieron los 3 jueces, estuvieron solo 2. Hay múltiples hipótesis donde lo que se vulnera es una garantía y eso tiene que ser revisado arriba. Y tercero, la hipótesis que plantea la profesora Matilda me parece que justifica la tercera hipótesis de recurso, que tiene que ver con la falta de fundamentación adecuada. ¿Por qué? Porque es evidente que si el juez o jueces o juezas escuchan a un testigo, la reproducción de esa información no es susceptible de repetición, pero lo que sí puedo controlar es la fundamentación que sobre esa información fáctica realiza el tribunal. Y en ese punto le encuentro razón a la profesora Yanaina, y está contemplado así, ¿verdad? La falta de fundamentación adecuada sobre una resolución donde puede, a modo de ejemplo, estar instalada el sesgo conspirativo contra la perspectiva de género, puede ser motivo de recurso, pero por la vía de la falta de fundamentación. 3 razones para revisar un caso, pero que está, digamos, bien acompañado por la diferenciación de roles, por la garantía de inmediación, por la garantía de la confrontación, por la garantía de un tribunal colegiado. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuántas veces más alguien debiera conocer el juicio completo? La respuesta es nunca, salvo que usted anule el juicio por falta de fundamentación, por violación de garantías o eventualmente por incorrecta aplicación del derecho. Pues muy bien, por el adelantado de la hora, tengo que agradecer. Tenemos, profesor Rafael, con nosotros aquí la profesora Clarice, que es también de mi universidad. Professora Clarice, não sei se você quer falar alguma coisa, alguma pergunta antes de encerrarmos ou não? Seria um prazer te ouvir. Não, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a referência e, assim, ouvir o professor Rafael Blanco foi maravilhoso, porque nos encontramos, tá, nas nossas problematizações. Tá? E aqui escrevi agora no chat, que eu tenho que sair para uma próxima aula, mas quando nós tratamos de fundamentação, tratamos de hermenêutica, não é, Auri? Argumentação, coerência. Tá? E muito obrigada, aprendemos muito com o senhor. Né? O processo penal acusatório é uma lógica, lamentavelmente, continua nova. Né? Então, nós temos que aprender a instrumentalizá-lo. Né? E eu tenho sempre aprendido muito com o professor Auri, que foi meu professor, né? E com o senhor hoje. Então, no caso brasileiro, hoje, nosso cenário, nós precisamos realmente muito dessa visão mais dialética, democrática, e que realmente consiga impactar em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade. E nós sabemos, lamentavelmente, que existem espaços de muita vulnerabilidade, né, que são mais atingidos. Então, o nosso compromisso com essa palavra hermenêutica, né, que é muito sofisticada até mesmo para esses espaços mais vulneráveis, nós precisamos realmente refinar e trabalhar. E o professor Auri é um grande, assim como o senhor, um grande parceiro epistemológico de inovação nesse sentido. Muito obrigada, né, pela oportunidade de ouvi-los e lhe ouvir, professor Rafael, e o Auri por ter nos oportunizado todo o programa de Ciências Criminais, pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS, este nosso diálogo. Aprendemos todos muito juntos, vejo aqui muitos alunos, né, e retomaremos em aula os seus ensinamentos, com certeza. Obrigada, Auri, obrigada, Rafael. Muito obrigado, professora. Bueno, pues agradeço a todas, agradeço a todos que vieram.
un agradecimiento muy especial, profesor Rafael, ha sido estupendo, es una charla estupenda, una ponencia estupenda, es muy, muy, muy importante oírle, y bueno, hombre, tengo que agradecerle mucho por la disponibilidad, por la buena voluntad, por el tiempo que nos ha regalado, e também a professora Janaína, que ajudou muito nessa nossa conversa, foi o elo, o fio condutor. Então, agradecer a todos. Professor Rafael, muchísimas gracias, buenas noches a todos y hasta luego. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a todos, a la profesora Janaína, profesor López, profesora Clarín Beatriz da Costa. Un placer, de verdad. Muito obrigado, tchau, tchau.